Comenzamos la vida con una pérdida. Somos expulsados desde las entrañas, sin un departamento, sin tarjeta de crédito, sin trabajo y sin coche. Nuestra condición de recién nacidos solo nos permite chupar, sollozar y aferrarnos a otro cuerpo. Nuestra madre está situada entre el mundo y nosotros y nos protege del desconcierto y la ansiedad. Nunca volveremos a tener tanta necesidad de una madre como en esos momentos. Los bebés necesitan a sus madres, a veces los abogados, las amas de casa, los pilotos, los escritores, y los electricistas también necesitan a sus madres. En los primeros años de vida nos embarcamos en un proceso por el cual debemos renunciar a ciertas cosas con el fin de convertirnos en seres humanos individualizados. Pero antes de que logremos adecuarnos a nuestra individualización física y psíquica, la necesidad de la presencia de nuestra madre, su presencia literal, real, es absoluta. Porque, de hecho, es difícil llegar a ser una persona individualizada, ser capaz de deslindar el plano real del emocional, de mantener una independencia hacia el exterior y de sentirnos interiormente diferentes. Habrá pérdidas que deberemos soportar, aun cuando sean recompensadas con nuestras adquisiciones y logros, en la medida que nos alejamos del cuerpo y del ser de la madre. Sin embargo, si ella nos abandona, cuando somos demasiado pequeños y estamos poco preparados, cuando tenemos miedo y estamos indefensos, el precio de ese abandono, de esa pérdida y separación puede ser demasiado elevado. Existe un momento para separarse de la madre, pero a menos que estemos preparados para asumir la individualización, para abandonar y ser abandonados, cualquier cosa es preferible a la separación. La presencia de la madre, de nuestra madre, es el equivalente de la seguridad. El temor de perderla es el que más tempranamente aparece. No existe esa cosa llamada bebé, ha dicho el psicoanalista y pediatra Winnicott, observando que los bebés no pueden existir sin las madres. La ansiedad de la separación nace de la verdad literal de que sin una presencia protectora moriríamos. Un padre puede convertirse, claro está, en aquella presencia protectora. De su función depende nuestra vida. Pero la persona de cuya protección estamos hablando ahora es de la madre, de quien podemos aguantar todo excepto su abandono. Todos sufrimos, no obstante, aquel abandono de la madre. Nos deja antes de que estemos en condiciones de saber que volverá. Nos deja para ir al trabajo, de compras, por unos días, de vacaciones, para tener otro bebé, o nos deja simplemente cuando no están los momentos en que la necesitamos. Nos abandona cuando vive su vida propia. ¿Y qué hacemos cuando necesitamos a nuestra madre y ella no está? Sin duda lo que hacemos es sobrevivir. Durante sus breves y pasajeras ausencias, nos hace conocer un temor que puede dejar sus huellas en nuestra vida. Y si en la primera infancia, y muy especialmente en los primeros 6 años, hemos sido privados de la madre que necesitamos y añoramos, es posible que carguemos con una herida que emocionalmente es el equivalente de ser rociados con alcohol para ser incendiados. De hecho, una privación de este carácter durante los primeros años ha sido comparada a una quemadura masiva, a una herida. El dolor es difícil de imaginar y la curación trabajosa y lenta. El daño, sin ser mortal, puede ser permanente. No es de extrañar
que al separar a un niño de su madre, la frustración y la añoranza lo puedan volver frenético de dolor. La ausencia vuelve el corazón frenético, no lo vuelve más cariñoso. De hecho, la ausencia produce una secuencia típica de respuestas, protesta, desesperación y finalmente alejamiento. Si separamos a un niño de su madre y lo dejamos junto a personas extrañas en un lugar desconocido, el nuevo ordenamiento de su vida se le volverá insoportable. Gritará, llorará, su agitación no cesará. Buscará a su madre ausente con ansiedad y desesperación. En un principio protestará porque guarda una esperanza, pero después de un rato, si ella no ha llegado, la protesta se convierte en desesperación, en un estado de añoranza muda y grave, capaz de albergar un dolor indescriptible. Dado que la necesidad de una madre es tan poderosa, muchos niños pueden liberarse de la desesperación buscando un sustituto. Y dada esta misma necesidad, tiene sentido pensar que cuando la pérdida y añoranza de la madre regresa, el niño se abalanzará feliz a los brazos de ella. Esto no es lo que sucede, sin embargo. Es sorprendente que muchos niños, especialmente menores de 3 años, puedan acoger a sus madres con bastante frialdad, manteniéndolas a distancia, con una mirada inexpresiva, como queriendo decir, jamás he visto a esta mujer en mi vida. Esta respuesta es conocida como alejamiento, obstaculización de los sentimientos cariñosos, y se expresa contra las pérdidas de diferentes modos. Castiga a la persona que se ha ido, actúa como una expresión enmascarada de la furia, puesto que al ser abandonado, se desata un odio violento que a veces funciona como defensa contra la agonía de querer siempre y tener que perder siempre. La ausencia vuelve el corazón más frío, no más cariñoso. Y si esta ausencia significa de hecho la ausencia de una figura estable, si la niñez está constituida por una serie de separaciones, ¿qué sucede? Las separaciones traumáticas en los primeros años dejan cicatrices emocionales en el cerebro porque atentan contra la relación humana por excelencia, el vínculo madre-hijo, el cual nos enseña que somos seres susceptibles de ser amados, el vínculo que nos enseña a amar. No podemos constituirnos como seres humanos sin el apoyo de este primer vínculo. Y sin embargo, se ha postulado que la necesidad de los otros no corresponde a un instinto primario, que el amor es simplemente un maravilloso efecto secundario. La clásica perspectiva freudiana nos enseña que los bebés encuentran en la experiencia de la nutrición alivio contra el hambre y otras tensiones orales, y que en la repetición del gesto de mamar y sorber, y en la agradable sensación de saciedad, comienzan a identificar la satisfacción con el contacto humano. En los primeros meses de vida, una comida es una comida y las satisfacciones son satisfacciones. Estas fuentes intercambiables pueden responder a todas las necesidades. Con el tiempo, el quién, la madre, llega a ser tan importante como el qué, el alivio de las sensaciones corporales. El amor por la madre comienza con lo que Anna Freud llama el amor estomacal. El amor por la madre, según esta teoría, corresponde a un gusto adquirido. Existe un punto de vista alternativo, que sostiene que la necesidad del contacto humano es fundamental y que estamos orientados hacia el amor desde el principio. El amor por los otros aparece, escribió Jan Suti, simultáneamente con el reconocimiento de que los otros existen. En otras palabras, amamos desde el momento en que aprendemos a distinguir un tú de un yo separados. El amor es nuestro intento de mitigar el terror
y el aislamiento que significa la existencia de esta separación. Actualmente, el más conocido defensor de la idea según la cual la necesidad de la madre es un factor innato en la psique es el psicoanalista británico John Bowlby, quien señala que los bebés actúan de una manera que les permite estar cerca de la madre. A esto le llama conducta del afecto, y dice que este vínculo constituye la función biológica de autopreservación de mantener a las crías lejos del peligro. Al permanecer junto a su madre, por ejemplo un chimpancé, cuenta con la protección necesaria para no caer en manos de los predadores. Al estar cerca de su madre, un bebé también encuentra protección contra el peligro. Se acepta generalmente que hacia los 6 u 8 meses la mayoría de los bebés han desarrollado un vínculo específico con la madre. Este es el momento en que todos, por primera vez, nos enamoramos, y como quiera que el amor está ligado a una necesidad fundamental de afecto humano, posee una intensidad que nos hará intensamente vulnerables a la pérdida o inclusive la amenaza de pérdida de un ser querido. Un vínculo temprano y fiable es vitalmente importante para un desarrollo sano. El precio que significa acabar con este vínculo crucial, el precio de la separación, puede ser muy elevado. El precio de la separación es elevado cuando un niño demasiado pequeño es abandonado durante un tiempo demasiado largo, o es trasladado de hogar en hogar, o dejado en una guardería, por una madre que dice que volverá. El precio de la separación es elevado inclusive en familias en que el niño recibe una atención normal. Si sobreviene un divorcio, una hospitalización, un cambio geográfico o emocional que fragmenta la relación del niño con su madre. También puede ser elevado cuando las madres que trabajan no pueden pagar o encontrar un lugar adecuado para el cuidado de sus hijos. Sin embargo, cuando la separación pone en peligro aquel vínculo temprano, es difícil conservar la confianza y la convicción de que a lo largo de la vida encontraremos, porque lo merecemos, otras personas que respondan a nuestras necesidades. Y cuando no podamos investir a nuestras primeras relaciones de la confianza necesaria, o cuando ésta ha sido rota o dañada, podemos trasladar esa experiencia y nuestras respuestas a esa experiencia hacia lo que esperamos de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra pareja e inclusive nuestras relaciones profesionales. Cuando esperamos que nos abandonen, nos apegamos a los más queridos de la existencia. No me dejes, sin ti no soy nada, sin ti moriré. Cuando esperamos que nos traicionen, aprovechamos cualquier defecto o equivocación. Ya ves, debería haber pensado que no podía confiar en ti. Cuando esperamos que se nos rechace, planteamos exigencias agresivas, furiosos de antemano porque no podrán ser satisfechas. Cuando esperamos ser decepcionados, nos arreglamos para que tarde o temprano se nos decepcionen. Con el temor de la separación, establecemos lo que Bowlby llama vínculos ansiosos y furiosos, y a menudo suscitamos aquello que más tememos. Ahuyentamos a quienes amamos debido a nuestra furibunda manera de expresar las necesidades. Ante el temor de la separación, repetimos, sin recordar nuestra propia historia, volviendo a imponer en otros marcos, a otras personas y en otras circunstancias nuestro pasado, fragmentado en la memoria pero aún bastante poderoso. No es que recordemos conscientemente las experiencias de las pérdidas infantiles más tempranas. Si por recuerdo entendemos la capacidad de reproducir la escena de nuestra madre que nos deja o de nosotros mismos abandonados en una cuna, lo que realmente queda en nosotros es la sensación que debimos de haber experimentado en la soledad, la impotencia y la necesidad. Las pérdidas dan lugar a la ansiedad cuando son
inminentes o cuando son vistas como pasajeras. La ansiedad contiene una semilla de esperanza, pero cuando la pérdida es permanente, la ansiedad, la protesta, da lugar a la depresión, desesperanza, y no solo nos sentimos tristes y solos, sino también responsables. Yo hice que se marchara, e impotentes, no puedo hacer nada para traerla de vuelta. Indignos de amor, hay algo en mí que no merece el amor de los demás. Y desesperanzados, así me sentiré siempre igual. Las investigaciones demuestran que las pérdidas de la primera infancia nos vuelven sensibles a las pérdidas que debemos afrontar más tarde. Y así, nuestra respuesta a una muerte en la familia, a un divorcio, a la pérdida de un empleo, puede implicar una grave depresión, reproducción de las respuestas de aquel niño impotente, desesperanzado y furibundo. La ansiedad es dolorosa y también lo es la depresión. Quizás sea más seguro no experimentar pérdida alguna. Y si bien podemos sentir impotencia para enfrentar una muerte o un divorcio, o el abandono de nuestra madre, no es menos cierto que podemos desarrollar estrategias para defendernos contra el dolor de la separación. El alejamiento emocional es una de esas defensas. No podemos perder a alguien que no nos importa. El niño que desea estar junto a su madre, aquella madre que una y otra vez está ausente, puede descubrir que el amor y la necesidad de alguien son demasiado dolorosos. Y en sus relaciones futuras podrá pedir y dar muy poco. No invertirá casi nunca en una relación y evidenciará desapego como una roca, porque una roca, como dice una canción de los años 60, no siente ningún dolor, y una isla nunca llora. Otra defensa contra las pérdidas puede consistir en una necesidad compulsiva de ocuparse de los demás. En lugar de sufrir, aliviamos el dolor de los que sufren. Y mediante esta generosa ayuda aliviamos nuestro propio y antiguo sentimiento de impotencia, a la vez que nos identificamos con los seres de los que nos ocupamos con tanta dedicación. Un tercer tipo de defensa es una autonomía prematura. Reivindicamos nuestra independencia demasiado temprano. A una edad muy temprana aprendemos a resguardar nuestra existencia de la ayuda o el amor de los demás. Vestimos al niño impotente con la frágil armadura del adulto que cuida de sí mismo. Estas pérdidas pueden distorsionar nuestras expectativas y nuestras respuestas. Pueden desvirtuar nuestro trato con las futuras pérdidas necesarias sufridas durante el resto de nuestras vidas. Marilynne Robinson, en su novela, la afligida heroína se pregunta por el poder de las pérdidas y recuerda cómo mi madre me hacía esperarla hasta que se estableció en mí el hábito de esperar, lo cual vuelve cualquier momento del presente significativo precisamente por aquello que no está ahí. La ausencia nos recuerda, puede llegar a ser gigantesca y múltiple, y las pérdidas pueden permanecer en nosotros toda la vida. Todas nuestras experiencias de pérdidas traen a la memoria la pérdida original, la pérdida de aquella relación primordial madre-hijo. Antes de que empecemos a sufrir las separaciones inevitables de la vida cotidiana, vivimos en un estado de identidad con nuestra madre. Este estado ideal de ausencia de fronteras, este soy yo, tú eres yo, es ella, es nosotros, esta armoniosa interpenetración, este vago yo estoy en la leche y la leche está en mí, esta aislación a prueba de fríos, de los rigores de la soledad y de las señales de la mortalidad, es un estado conocido por amantes, santos, psicóticos, drogadictos y niños. Suele llamársele dicha. Nuestra primera fuente de dicha es la relación umbilical,
y se refiere a la identidad biológica existente en el interior del útero. Fuera del útero experimentamos la grata ilusión de que compartimos con nuestra madre una frontera. Nuestra añoranza vital de la unión, según ciertos psicoanalistas, nace del deseo de volver, sino al útero, al estado de unión ilusoria llamado simbiosis, un estado que cada ser humano en el abismal profundidad del inconsciente sigue buscando. No guardamos un recuerdo consciente de haber estado ahí o de haber salido de ahí. En algún momento el útero nos perteneció, pero luego tuvimos que renunciar a él. Y si bien el juego cruel de tener que renunciar a lo que amamos a lo largo de nuestro desarrollo debe volver a representarse en cada nuevo estadio, esta es la primera y quizá más difícil renuncia. La pérdida, el abandono, la renuncia al paraíso. Y aunque no lo recordamos, tampoco lo olvidamos nunca. Sabemos de la existencia de un tiempo de armonía, de totalidad, de seguridad inviolable, de amor incondicional, así como sabemos que aquella totalidad fue irremediablemente rota. Lo sabemos por la religión y por los mitos, por las fábulas y por nuestras fantasías conscientes e inconscientes. Lo reconocemos en el dominio de los sueños o en el de la realidad, y mientras protegemos encarnizadamente las fronteras del propio ser, que establecen una clara demarcación entre uno y los demás, también añoramos reconstruir el paraíso perdido de aquella relación primordial. Nuestra búsqueda de esta relación, de la restauración de la identidad madre-hijo, puede ser un signo de desequilibrio de salud, puede significar un tímido alejamiento del mundo o un deseo de expansión en él. Puede ser deliberado o inconsciente. Mediante el sexo, la religión, la naturaleza, el arte, las drogas, la meditación e inclusive mediante el ejercicio del footing, intentamos borrar las fronteras que nos separan. Intentamos escapar de la prisión de nuestra condición de seres individualizados. A veces lo logramos con éxito. A veces hay momentos fugaces, los momentos del éxtasis sexual, por ejemplo, en los que volvemos a encontrar aquella identidad, aunque quizá no será hasta después del amor, como lo expresa el bello poema de Maxim Cumin, que podamos empezar a discernir dónde hemos estado. El poema dice así: después el compromiso, los cuerpos vuelven a sus territorios. Estas piernas mías, por ejemplo, tus brazos te envuelven a ti mismo. Nuestros dedos como cucharas, nuestros labios reconocen sus privilegios. Nada ha cambiado, aunque, si hubo un momento en el que el lobo, aquel lobo que acecha y vive fuera del ser, se tendió suavemente y durmió. Se sostiene que esta experiencia, la fusión que trae consigo la unión sexual, nos lleva de vuelta a la identidad de nuestra infancia. De hecho, el analista Robert Black define el orgasmo como el perfecto compromiso entre la vida y la muerte, el fenómeno que nos permite reparar la separación de la madre y el hijo gracias a la desaparición momentánea del propio ser. Es verdad que muy pocas personas buscarán en el lecho de los amantes con la esperanza de encontrar a su madre entre las sábanas, pero la pérdida de nuestra individualidad a través del sexo, que puede atemorizar tanto a cierta gente como para impedirle gozar del orgasmo, trae consigo un placer, en parte porque inconscientemente reproduce nuestra primera relación. Lady Chatterley nos ha enseñado intemporalmente una visión de la dicha, de la disolución de sí misma que significa el orgasmo. Cuando se distanciaba, como escapando en sucesivas olas de sí misma, cada vez más lejos, hasta que sintió que era alcanzada en lo más vital de su plasma, supo que había sido alcanzada hasta desaparecer. Otra mujer describe una sensación parecida de la pérdida de la propia conciencia,
Cuando llego parece que hubiese vuelto a casa. Sin embargo, el orgasmo no es el único medio por el que se produce la neutralización del propio ser, el que hace dormir al lobo que acecha. Hay una diversidad de caminos que pueden llevarnos más allá de nuestras fronteras personales. Sin ir más lejos, podemos estar sentados en una silla, llevados a la deriva por los vapores del aire. Estamos también citando al filósofo y psicólogo William James, quien dice y habla acerca del testimonio del poder de las drogas para ser transportados a esta condición, fusión en la unidad absoluta. Para otros, la armonía de la identidad puede conseguirse mejor en el mundo de la naturaleza, que nos permite volver desde la soledad de la individualización a la conciencia de la unidad con todo aquello que es. Hay quienes nunca han experimentado aquella unión del cielo, la tierra y el mar, y aquellos que, como Woody Allen, siempre han sostenido que él y la naturaleza hacen una pareja. Pero algunos hombres y mujeres encuentran solaz y alegría, no solo al ver la naturaleza, sino en ser la naturaleza, al sentirse, pasajeramente, parte de una armonía que envuelve el mundo entero. El arte a veces también puede borrar la línea divisoria entre el que contempla y lo contemplado, de acuerdo con la escritora Annie Dillard, que llamaba esto momentos puros, momentos sorprendentes, que dijo: llevaré conmigo a la tumba, momentos en los que me he quedado plantada, boquiabierta, como si recién naciera, ante aquella pintura, por ejemplo en aquel río, con el agua al cuello, sin aliento y perdida, viajando hacia la profundidad de la acuarela, alegre, suspendida, hasta tener que ser literalmente arrastrada de la sala. Hay ciertas experiencias religiosas especiales que también pueden recrear un estado de identidad. La revelación religiosa puede penetrar en el alma con tal fuerza que, como dice Santa Teresa, cuando el alma vuelve a sí misma, le es totalmente imposible dudar de que ha estado en Dios y Dios ha estado en ella. La unión mística es posible a través de una variedad de experiencias trascendentales. La unión mística acaba con el propio ser, y esta unión puede tener lugar entre el hombre y la mujer, el hombre y el cosmos, el hombre y la creación artística, o el hombre y Dios. En todos los casos restablece y repite, durante momentos tan breves como valiosos, el sentimiento oceánico de aquella madre-hijo de la que están ausentes el yo y el nosotros, o el tú, puesto que en el uno no caben distinciones. De todas maneras, intentamos crear algunas distinciones entre el psicótico y el santo, entre el adorador fanático y el religioso verdadero. Podemos impugnar la legitimidad de la unión cósmica inducida por el alcohol o la droga, y dudar de la cordura de los fieles con túnica y sandalias que exclaman: extasiado me fundí en la masa y gusté del placer delicioso que procura la pérdida del ego. En otras palabras, podemos creer que la identidad está bien si no se llega a los extremos de la locura, si no es desesperada o permanente, que está bien para los que desaparecen pasajeramente tragados por una pintura, no para los que desaparecen tragados por un culto. También nos sentiremos más inclinados a reconocer la experiencia divina de Santa Teresa que la comunión entre un alcoholizado y Dios, y podemos hacer una diferencia entre la vida sexual de un adulto más o menos sano y las relaciones que no son más que simbiosis, nada más que una fuga temerosa de la propia individualización. Los analistas han comentado en la actualidad que el orgasmo vaginal, antes visto como el sello de la madurez sexual femenina, puede ser experimentado con gran intensidad por mujeres con trastornos severos, en cuya fantasía la unión se produce no con un hombre sino con una madre. Los hombres también buscan a sus madres en el sexo.
Un paciente masculino comentaba que cada vez que se sorprendía pensando alocadamente, podía aliviar su locura pagando a una prostituta para que se acostasen desnudos y abrazados hasta que él se sintiera derretir dentro de su cuerpo. Esta fusión puede a veces no ser más que una simple simbiosis, un intento desesperado para volver a una infancia dependiente e indefensa. De hecho, quedarse con fijaciones en la fase simbiótica o volver en una regresión a esta fase de manera tal que domine nuestra vida, indicaría que nos encontramos emocionalmente enfermos. Se cree que la grave enfermedad infantil llamada psicosis infantil simbiótica, así como la mayoría de las esquizofrenias en los adultos, implican una dificultad para construir o preservar las fronteras que separan al propio ser de los demás. El resultado es que yo no soy yo y tú no eres tú. Además, tú no eres yo soy al mismo tiempo yo y tú eres al mismo tiempo tú y yo. No sé muy bien si tú eres yo o yo soy tú. En su expresión más desquiciada, esta unión del tú y el yo puede ser frenética, temerosa y furibunda, más teñida de odio que de amor. El sentimiento es el siguiente: no puedo vivir con o sin ella. Ella me está asfixiando, pero su presencia me vuelve real, me permite sobrevivir. Y en su expresión de mayor desequilibrio, cuando la intimidad se ha vuelto intolerable, a la vez que una existencia individualizada se ve como imposible, la identidad madre-hijo es mucho menos asunto de dicha que de violenta necesidad. Estamos hablando de enfermedades graves de la psicosis. Sin embargo, los trastornos de la simbiosis también pueden producir problemas emocionales menos severos. Debemos contar, entre nuestras pérdidas necesarias, la renuncia a esta identidad madre-hijo tan poderosa. Sin embargo, nunca renunciamos a las ganas de restablecerla. Sí, es verdad que todos tenemos deseos de regresar a aquel estado de identidad, pero para algunos, no especialmente locos, hombres y mujeres, estos deseos pueden gobernar secretamente sus vidas, interfiriendo en sus relaciones personales importantes e influyendo en decisiones igualmente importantes. El psicoanalista Sidney Smith dice que esta gente no ha vivido una superación favorable de la añoranza de identidad. Al revés, se establece como un sueño dorado, central y tenaz y modelador de sus vidas, y esto puede aparecer lenta y reaciamente a lo largo de un tratamiento psicoanalítico. El vivir con fantasías doradas de una infancia de tiernos cuidados puede representar un rechazo neurótico del crecimiento. Sin embargo, la añoranza por el estado de identidad, la añoranza pasajera de la indiferenciación entre el otro y el propio ser, la añoranza de recobrar un estado mental que se parezca a nuestra primera unión con la madre no es en sí misma anormal o indeseable. Esto es así debido a que las experiencias de identidad nos pueden dar la posibilidad de un respiro en medio de la soledad vivida en la individualización. Y las experiencias de identidad pueden ayudarnos a trascender nuestros propios límites de antaño, pueden ayudarnos a crecer. Los analistas denominan este retorno positivo a una etapa anterior del desarrollo, regresión al servicio del ego, con lo cual quieren decir que es una experiencia alentadora y enriquecedora. Quieren decir que, dando un paso atrás, a veces somos capaces de impulsar nuestro desarrollo, fusionarse para salir a flote, escribe el psicoanalista Gilbert Rose. Puede ser una parte del proceso fundamental del desarrollo psicológico. En un libro llamado La búsqueda del estado de identidad, 3 psicólogos hacen sorprendentes afirmaciones de identidad. La hipótesis que sostienen, apoyada por experimentos de laboratorio,
es que la estimulación de fantasías simbióticas, fantasías del estado de identidad, pueden ayudar a los esquizofrénicos a pensar y actuar con un menor grado de desequilibrio, y en consonancia con las técnicas de modificación de la conducta, pueden mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, mitigar las fobias y ayudar a suprimir el tabaco en los fumadores, el alcohol en los bebedores y ayudar a los que siguen regímenes dietéticos. Estos resultados fueron efectivamente fruto, dicen los autores, de un experimento controlado en el cual los sujetos eran expuestos a mensajes subliminales. Un mensaje emitido con tal velocidad que el sujeto no llega a percatarse conscientemente de la imagen o del mensaje hablado. Un mensaje que decía, mamá y yo somos uno. ¿Qué estaban haciendo estos investigadores y por qué creen que el experimento funcionó? Ya hemos visto que el deseo del estado de identidad se prolonga en la vida adulta. Los autores argumentan, por lo tanto, que si la añoranza no satisfecha del estado de identidad puede producir una conducta psicótica u otros trastornos de conducta, entonces quizá la satisfacción de este deseo, cuyo fin es ser alimentado, cobijado, complementado y protegido, tiene un amplio espectro de resultados favorables. La técnica consiste en conseguir que el deseo sea satisfecho mediante la fantasía. ¿Cómo? Al igual que los sueños que olvidamos después de haber despertado, pero que nos dejan con una sensación agradable o molesta durante el resto del día, algunas fantasías funcionan en un nivel no consciente. La fantasía del estado de identidad puede ser estimulada por el mensaje subliminal «Mi mamá y yo somos uno». Los autores demuestran a continuación que, salvo algunas excepciones importantes, este mensaje produce buenos sentimientos y un cambio positivo, lo cual constituye una prueba del valor psíquico de nuestras fantasías, independientemente de que los efectos perduren o no. No es para deducir de estos datos que el mensaje subliminal del tipo mamá se convertirá en la terapia del futuro. Como hemos visto, no hay nada que justifique que se nos alimente con fantasías de identidad. En la cama, en la iglesia, en los museos y en todo tipo de encuentros inesperados que tiendan a borrar las fronteras, tenemos accesos a la satisfacción de este deseo vital del estado de identidad. Estos momentos fugaces y estas fusiones son experiencias de una delicadeza capaz de alimentar, no de amenazar, el sentido que poseemos de nuestro propio ser. Nadie, escribe Harold Searles, se convierte tan plenamente en individuo, se vuelve tan plenamente maduro como para perder su antigua capacidad adquirida de relacionarse a través de lo simbiótico. Pero a veces nos parece que sí. A veces el lobo acechante que vive fuera del ser, no bajará la guardia, no se tenderá a dormir. A veces estamos demasiado aterrorizados como para dejarlo. Es evidente que una unión que aniquila al propio ser puede generar angustia de aniquilación. Rendir nuestro propio ser en amor o en cualquier pasión, puede parecernos más una pérdida que una adquisición. ¿Cómo podemos ser tan pasivos y estar tan poseídos y actuar tan descontroladamente? ¿No nos volveremos locos? ¿Y cómo haremos para volver a encontrarnos? Al ser víctimas de esta angustia, en lugar de simples fronteras levantamos verdaderas barricadas y nos encerramos para no ser alcanzados por ninguna amenaza a nuestra inflexible autonomía, protegiéndonos de cualquier experiencia que implique una rendición emocional. A pesar de todo, nunca renunciaremos a la añoranza de recobrar la dicha de la identidad madre-hijo de aquella relación primordial. Todos vivimos en un nivel inconsciente, como si echásemos de menos una parte de nosotros mismos, aun cuando la ruptura de aquel vínculo de identidad original es una ruptura necesaria. En cuanto pérdida, continúa siendo una herida incurable
que pesa sobre el destino de toda la raza humana. Y hablándonos a través de los sueños que soñamos y los cuentos que inventamos, las imágenes de la reunión aún viven y seguirán viviendo, enmarcando nuestra existencia. La fuerza detrás del movimiento del tiempo es un lamento para el que no existe consuelo. Esto explica por qué el primer acontecimiento se refiere a una expulsión y el último pretende ser una conciliación y un regreso. Así son los recuerdos de los que nos guían, y la profecía no es más que la expresión de una memoria brillante. Habrá un jardín donde todos, como un solo niño, dormiremos en el regazo de nuestra madre Eva.